Listo. Muy buenas noches para todos. Yo soy Juan Felipe Cruz López. Yo soy estudiante de medicina de séptimo semestre de la Universidad de Caldas. Me gustaría empezar esta exposición de esclerosis tuberosa mencionando una de las cosas que más me fascina y más me gusta de la dermatología, que es cómo a través de ella y cómo esta ciencia o esta especialidad, a través de hallazgos muy simples que se encuentran a simple vista, se pueden diagnosticar enfermedades altamente pleomórficas y altamente complejas que pueden pasar desapercibidas para muchas otras personas y para las personas que no se encargan o no buscan estos hallazgos que pueden ser simples y pueden tener alta significancia a nivel clínico en estos pacientes. Y este es el caso de la esclerosis tuberosa, una enfermedad altamente pleomórfica y que cumple estas características que acabo de mencionar. Entonces comencemos la presentación con un caso que es con una paciente femenina de 18 años de edad con retraso en el aprendizaje, quien acude por hematuria masiva al servicio de urgencias. La paciente se encuentra somnolienta, afebril, pálida e hipotensa, con retraso en el llenado capilar. Se hace el diagnóstico de shock hipovolémico, se determina que la paciente está en un shock hipovolémico y requiere hemoderivados y estabilización adecuada. Una vez la paciente se estabiliza, se le toma un ataque de abdomen que muestra lo siguiente. Este algo podría pensarse que sería un adenocarcinoma, podrían ser un cáncer de células claras del riñón. Sin embargo, es un angiomiolipoma renal en una paciente con esclerosis tuberosa que la llevó a la turia que casi la mata. Entonces vemos como una enfermedad que podría pensarse que es dermatológica esencialmente, puede llevar a comprometer órganos tan vitales como el riñón y puede llevar a la paciente a estados amplios de gravedad que requieren atención y que si identificamos nosotros de forma temprana y de forma adecuada, podremos mejorar mucho la expectativa y las condiciones de vida de estos pacientes. Entonces, definamos lo que es la esclerosis tuberosa. Esta hace parte del grupo de las genodermatosis, que son desórdenes hereditarios raros, aunque puede no tan raros, los casos siempre se ven, y que tienen manifestaciones en piel. Pero además de tener manifestaciones en piel, también tienen manifestaciones sistémicas, o sea, en muchos órganos. Y muchas de estas manifestaciones, a veces sistémicas, tienen el potencial de progresar a malignidad. Entonces, por ejemplo, dentro de las genodermatosis hay muchas enfermedades y dentro de estas se pueden clasificar otras que son los síndromes neurocutáneos o también llamados facomatosis, que son enfermedades que presentan signos y características tanto a nivel de piel como a nivel neurológico, pero que además cumplen las características previas de las genodermatosis, que es progresar a lo que es malignidad y con otras manifestaciones sistémicas aparte de las cutáneas y de las neurológicas. Entonces, por ejemplo, dentro de estos síndromes neurocutáneos también se encuentra lo que es la neurofibromatosis tipo 1, que como vemos tiene estas manifestaciones cutáneas de los neurofibromas, pero también presenta características de proliferación atípica a nivel del sistema nervioso central, o sea, la manifestación del glioma de nervio óptico, y vemos que también estas características neurológicas también, por lo menos en la neurofibromatosis tipo 1, también se relacionan con malignidad, por ejemplo, en el tipo del glioma. Otros síndromes neurocutáneos está el síndrome de Sturge-Weber, que es una facomatosis también que me genera angiomas a nivel de piel y se ven estas lesiones a nivel de la cara de los niños o de los pacientes afectados, pero que también se puede generar malignidad y elementos proliferativos a nivel del sistema nervioso central. Entonces, dentro de todas estas clasificaciones y dentro de todos estos grupos es que se encuentra la esclerosis tuberosa. Es una genodermatosis que a la vez es una síndrome neurocutáneo o facomatosis y aquí es donde se encuentra esta. Entonces, como lo había mencionado, es un desorden neurocutáneo altamente pleomórfico, o sea que puede afectar básicamente todos los órganos y sistemas del cuerpo humano y se me caracteriza por la generación de múltiples amartomas. Entonces aquí vemos un amartoma del vaso que es una proliferación desorganizada de células, pero que tiene la característica de ser muy organizadas, células que son muy similares, son casi idénticas al órgano a las cuales se les dio origen, y es por eso que se diferencian de una neoplasia o de un tumor maligno, ya que no tienen esta capacidad de invasión, no tienen esta capacidad de invadir tejidos y de hacer metástasis, simplemente son células muy similares prácticamente del mismo órgano que se diferencian y proliferan de forma desordenada.
Entonces, esta es una enfermedad autosómica dominante, es decir, que se encuentra en los autosomas, no se encuentra en los que serían los espermatozoides u ovocitos, sino que se encuentra en estas células y se va a transmitir en múltiples generaciones porque el gen es dominante. Entonces, pasa de un padre a un hijo y siempre se va a ver de una generación a otra. Casi siempre, o por esta característica de ser autosómica dominante, se va a presentar la enfermedad. Sin embargo, esto puede variar dependiendo de características genéticas o modificadores genéticos, como serían penetrancia incompleta, que hace que no se exprese el 100% del gen defectuoso, expresión variable, heterogeneidad del locus, que quiere decir que pueden haber diferentes mutaciones dentro del mismo gen que me van a llevar a que se manifieste de diferentes formas. Y la apoptosis de Knudsen, que quiere decir que puede que esté el gen mutado, pero no haya un efecto ambiental externo que me genere la manifestación de la enfermedad. Y al estar en autosomas, quiere decir que se va a dar tanto como por igual proporción en hombres y mujeres. Aquí vemos otros ejemplos de enfermedades autosómicas dominantes: la hipercolesterolemia familiar, la enfermedad de Huntington, la neurofibromatosis tipo 1, el síndrome de Marfan y la porfiria aguda intermitente. La esclerosis tuberosa, si bien es una enfermedad autosómica dominante y te podría decir que por definición se va a ver en múltiples generaciones, la esclerosis tuberosa es una de las excepciones porque tiene características fundamentales como son las siguientes. Y es que la mutación o las mutaciones que me van a generar la enfermedad se encuentran en los genes TSS1, tuberosa esclerosis complex 1 y 2, y las mutaciones de nuevo me van a representar el 80% de los casos, es decir, yo no necesariamente tengo que tener que el paciente tenga familiares con la enfermedad, porque puede que en él se haya manifestado la mutación por primera vez. Esto se cree que es porque mientras el espermatozoide está buscando el óvulo, este sufre una mutación en estos genes, y al momento en que entra el óvulo, pues ya se va a manifestar. Otro de los elementos que también se cree es el efecto o el fenómeno de mosaicismo, que es cuando no todas las células en una persona se encuentran mutadas y por ende no van a manifestar la enfermedad. Entonces lo que se cree es que se presenta un mosaicismo de la línea germinal, es decir, la mitad de las células o una parte de las células espermatozoides u óvulos están bien y la otra mitad van a estar mal. O también se cree que es un mosaicismo somático que se da en estos pacientes donde tienen la mitad de las células bien o una gran proporción de las células se encuentran bien y otra proporción más pequeña se encuentra mutada, y es esta porción mutada la que se va a transmitir a la enfermedad. Y si bien el padre o la madre pueden tener la mutación, no la van a manifestar porque la cantidad de células que tienen mutadas pues van a ser muy pocas como para que se manifieste. Se cree que la proporción en la mutación de estos genes va a ser 4:1, con un predominio hacia al gen 2, y también se ve o se cree la influencia del efecto Knudsen con la influencia ambiental. Entonces vamos aquí para la pregunta número 2, que es un paciente masculino de 12 años de edad que presentaba desde el nacimiento máculas hipopigmentadas, asintomáticas localizadas en el abdomen, que posteriormente se generalizaron y comprometieron casi toda la superficie corporal. Tenía como antecedente un episodio convulsivo a los 5 años de edad, tratado por neurología, y los estudios musculoesqueléticos evidenciaron una escoliosis leve, y los estudios imagenológicos de los sistemas cardiovascular y renal fueron normales. Entonces, ¿cómo se llama el patrón de distribución de estas lesiones que vemos aquí? Vemos estas lesiones hipopigmentadas en este paciente que siguen esta distribución aquí en el tórax y en la parte anterior. Entonces vamos nuevamente a Kahoot para que respondan la pregunta las personas que se hayan registrado, los 5 de 10 personas que se registraron. Entonces va a ser un patrón de distribución blascoide, zosteriforme, numular o linfangítico. Bueno, van 2 respuestas. 3, bien. Faltan 2. Bueno, muy bien. Todos respondieron patrón blascoide. Efectivamente, este es un patrón blascoide que se da en esta enfermedad. Aquí vemos el patrón blascoide, que es cuando la mutación o este mosaicismo genético que les explicaba ahorita se da en células de la piel.
Entonces, una mitad de las células va a estar bien y la otra mitad de las células va a tener la mutación o va a estar mal y va a manifestar la enfermedad en este patrón blascoide, que es la distribución de las líneas según las líneas de migración de los melanocitos y de las células cutáneas. Entonces, ya con este mismo paciente, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? Entonces, volvemos aquí nuevamente a Kahoot. Muy bien, Rosita, vas de primera, seguida de Daniela y Natalia. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable en este paciente, teniendo en cuenta esta hipopigmentación, la escoliosis, la manifestación convulsiva, además de no presentar alteraciones renales o cardiovasculares? Una respuesta. Bien. Dos. Listo, entonces esta es una hipomelanosis de ictus. Otra persona respondió neurofibromatosis tipo 1, nadie respondió Sturweber o esclerosis tuberosa. No es una neurofibromatosis tipo 1, no tiene las características o elementos que podrían hacer pensar sobre esta enfermedad. No hay pues, manchas o máculas color café con leche que cumplan criterios, o neurofibromas o gliomas del nervio óptico que, digamos, hagan pensar en esta enfermedad, o un astrocitoma que pueda sospechar sobre esta enfermedad. Es más una hipomelanosis de hito. Entonces, aquí vemos que cumple estos criterios, la escoliosis, criterios mayores y menores, alteraciones del sistema nervioso central y musculoesquelético con esta distribución hipomelanótica. Entonces, ya para continuar hablando con lo que es la esclerosis tuberosa, vemos aquí estos dos genes, los que hablábamos ahorita. El tuberosa esclerosis complex 1 y 2, que lo que van a hacer es sintetizarme dos proteínas. El TCS1 va a sintetizarme lo que es la martina y el TSC2 me va a sintetizar lo que es la tuberina. Ambos se van a unir y me van a formar este complejo, me van a formar un complejo funcional con una capacidad GTPasa, que lo que va a hacer es inactivarme esta proteína de acá, y al inactivármela, pues va a impedir que esta vaya y actúe sobre los receptores TOR, y al inactivar o al impedir que esta vaya y actúe sobre los receptores TOR, pues va a impedir que se dé el crecimiento celular, la biogénesis de los ribosomas y la síntesis de proteínas a partir del ARN mensajero. Entonces, cuando estos dos se encuentran mutados, pues todo este sistema de regulación se va a venir abajo. Los receptores mTOR van a estar hiperactivados en todo momento y va a haber un crecimiento celular constante y control alguno. Entonces, aquí vemos como en una célula que se encuentra con esta mutación que es altamente preomórfica, todas las células, absolutamente todas las células en el cuerpo tienen estas proteínas o tienen estos genes, la tuberina y la martina. Cuando se me van a encontrar mutadas, se van a generar estos cambios proliferativos en principalmente lo que son células musculares, tejido adiposo y vasos sanguíneos. Y la proliferación de esta me va a llevar a lo que serían los angiomiolipomas o los amartomas en estos pacientes, como vimos en el caso 1. También, digamos, hay otros elementos que se ven mediados por estrógenos, especialmente en la linfagiomatosis que se da a nivel pulmonar, donde no está muy claro si el origen es completamente en el pulmón o se da por una migración de los amartomas desde el riñón hacia el pulmón. Sin embargo, la proliferación siempre va a ser la misma y va a seguir estas características en todos los tejidos, sea a nivel sistema nervioso central, pulmonar, hepático, renal, entre otros. Entonces, aquí vamos para la pregunta número 4, que es un paciente masculino de 23 años de edad que tiene una insuficiencia renal crónica de etiología desconocida, que ingresa a protocolo de trasplante renal de donador cadavérico. Presenta retraso en la función del injerto, sufre de dolor súbito en el área del injerto, para lo cual se hace un ataque de abdomen donde se observa un hematoma. Se realiza biopsia que reporta rechazo humoral CD4 positivo y necrosis tubular aguda, por lo que se decide iniciar un inhibidor del mTOR que, como vimos previamente. Entonces, ¿cuál de los siguientes medicamentos cumple esta función? Entonces, muy bien, Rosita, sigues de primera, de siguiente Daniela, Natalia y Sandra, que ha ido subiendo, listo. Entonces, ¿cuál de los siguientes medicamentos cumple la función? Entonces, aquí está el benralizumab, el idalizumab, el tacrolimus y el everolimus. Entonces, por favor, respondan. Esta es una respuesta.
respuestas de las 5 personas, listo. Entonces, la respuesta correcta es el everolimus, que efectivamente es el que me va a generar la inhibición del complejo mTOR. El benralizumab es utilizado como inhibidor de los receptores de interleuquina 1 en el asma, y el tacrolimus es otro tipo de inhibidor que va a actuar sobre otras vías de los linfocitos T, no específicamente sobre los receptores mTOR. Listo, entonces las manifestaciones clínicas de la esclerosis tuberosa, y lo cual hace una enfermedad relevante en dermatología, es que es la primera manifestación que vamos a tener de la enfermedad, una manifestación cutánea. Y además estas manifestaciones cutáneas se van a presentar en lo que es el 81 al 95% de los pacientes. Y todos estos pacientes van a presentar al menos una manifestación clínica de la enfermedad, de las amplias, perdón, no clínicas, sino cutánea de la enfermedad, de las múltiples manifestaciones en piel que puede tener la enfermedad. Entonces la más común o la que más se ve y la que digamos, más pasa también por alto en muchos de los pacientes son las placas, placas no, máculas hipomelanóticas elípticas, por lo general que se ubican en troncos, también en piernas, que se ven en etapas iniciales de la vida, se ve principalmente en los niños y a veces pueden desaparecer con el paso de los años. Aquí también las podemos ver, estas máculas hipopigmentadas en lo que son las piernas, también la podemos ver a nivel del abdomen, y muchas veces pueden llegar a pasar desapercibidas en muchos pacientes. Otro de los hallazgos clínicos que puede haber en estos pacientes es la presencia de placas a nivel de la frente o a nivel de la cara, que son placas irregulares, de bordes irregulares, con una superficie también irregular, o sea, hay partes más elevadas que otras, con pigmentación o con características o variaciones en la pigmentación dependiendo del fototipo del paciente, que se pueden también apreciar aquí de la siguiente manera. Aquí la podemos ver también estas placas que se ven muy tempranamente en la esclerosis tuberosa y que también en algunas ocasiones puede tener un color rojizo o rosáceo según el fototipo del paciente, y vemos los bordes irregulares que tienen estas placas y cómo hay partes que son más levantadas que otras en estos pacientes. Ahorita no lo mencioné, pero estas máculas hipomelanóticas también se llaman máculas de Ashleigh, y es importante reconocerlas porque muchas veces llegan los niños, pacientes pediátricos, con máculas, y uno no explica por qué o por qué están estas. Pueden ser elementos benignos, pero también muchas veces van a ser la manifestación de una esclerosis tuberosa o cualquier otro tipo de enfermedad neurocutánea o genodermatosis, a la cual hay que ponerle cuidado, ya que si se detecta temprano, se puede impactar en el pronóstico y calidad de vida de estos pacientes. Aquí vemos más de estas máculas hipomelanóticas, elípticas, que pueden estar en el tronco, en las piernas, y no siempre tienen que tener esta forma, también pueden ser múltiples, pequeñas, redondeadas, hipopigmentadas, que van a asimilar como confeti sobre la piel, así es como está descrito en la literatura, y que se van a sentar mejor con lo que es la luz de Wood. La luz de Wood va a hacer que se vea mejor las las máculas hipopigmentadas, especialmente en pacientes con fototipos de piel claras. Es importante resaltar que estas máculas no siempre son completamente blancas como lo es en el vitiligo, sino que parecen tener más un color amarillento, como un color de hueso, que las distingue de la despigmentación amelanocítica que se da en algunas enfermedades. Esta no es completamente amelanocítica. Listo, aquí la podemos ver en los niños, que a veces es un hallazgo muy común. Yo he visto niños a los cuales llegan porque no están creciendo bien. Les llegaron, por ejemplo, el último niño que llegó al hospital infantil tenía retraso en el crecimiento severo, también en el neurodesarrollo, y presentaba máculas hipomelanóticas en lo que era el rostro. Llegó una pandemia, no se pudo determinar por qué es que se estaba presentando este retraso en el crecimiento. Sin embargo, es algo que hay que estudiar y tener en cuenta en todo niño que presente este tipo de lesiones, sea en cara, sea en piel, para descartar cualquier enfermedad. Así nosotros no la conozcamos, si conocemos estos hallazgos y reconocemos que pueden ser la manifestación de algo más severo o de algo más profundo, podremos impactar positivamente. Listo, entonces también cuando estas lesiones hipomelanóticas se dan a nivel de lo que es el cuero cabelludo o a nivel
de piel con cabelluda, ya sea a nivel de las pestañas, las cejas, o incluso las pestañas, me va a producir este hallazgo que sería la pilosis, que es la presencia de hipopigmentación a nivel pues, del cabello o de las cejas o del pelo. Entonces vamos para la pregunta número 5, que es ¿cuál de las siguientes enfermedades no me va a producir estos hallazgos? Hay muchas enfermedades que me pueden producir pilosis y vamos a ver dentro de las siguientes opciones cuál no la produce. Entonces está el síndrome de Box-Coyan-Guijarada, el síndrome de Marburg-Albright, la esclerosis tuberosa y el pievaldismo. Entonces respondan, vayan respondiendo aquí en el Kahoot las 5 personas que se registraron. Nadie, bueno, 0 respuestas. Bueno, nadie respondió. La respuesta es el síndrome de Marburg-Albright. De resto, todas estas enfermedades me van a generar la presencia de pilosis e incluso la presencia de elementos amelanocíticos o máculas hipomelanocíticas en piel, como es el síndrome de Boco-Guijarada, que incluso se han llegado a ver casos en la Universidad de Caldas, pues en el hospital. Hola, Juan Felipe. Ha llegado casos, hola. Lo que pasa es que está mal el nombre, es poliosis, es el nombre pues adecuado. Sí. Y quería hacer otra acepción. Lo que pasa es que también las máculas hipomelanóticas que se ven en la enfermedad de la esclerosis tuberosa se les ha denominado en hojas de fresno. Es como un nombre muy común que uno encuentra en la literatura para que también pues esté como en cuenta. Eso era lo que quería decir. Sí, listo. Muchas gracias. Ese es también otro nombre con el que se conocen estas máculas en hojas de fresno. Sí, muchas gracias, Natalia. Se me olvidó decirlas. Entonces, continuemos. Aquí vemos las placas en la frente que se mencionaban con estas características que pueden ser múltiples y muchas veces es el hallazgo principal de esta enfermedad. La otra manifestación cutánea que se presenta en estas son los angiofibromas, y es de hecho como se vieron las descripciones iniciales de la enfermedad, como los tratados de los males de la piel en 1835, se describían los angiofibromas en estos pacientes, que son pápulas múltiples bilaterales, por lo general en pliegues nasolabiales que respetan el labio superior y que pueden llegar a confluir y ser múltiples y son muy característicos o son por los cuales más se reconoce la enfermedad. Entonces aquí vemos a esta paciente con esta característica, los angiofibromas bilaterales que respetan el labio superior y me van a estar ubicados o pueden llegar a ser más predominantes en los pliegues nasolabiales. Aquí vemos también a este otro paciente, ya un adulto mayor que presenta también los angiofibromas. Otro paciente que presenta también estas mismas características, pueden llegar a ser de múltiples tamaños y pueden variar en su coloración dependiendo del fototipo del paciente. Especialmente aquí vemos la predominancia que les mencionaba a nivel nasal. También estos al confluir o al coalescer pueden llegar a formarme nódulos desfigurantes de gran tamaño. Sin embargo, esto es raro y, como lo mencioné, depende del pleomorfismo de la capacidad que tenga de manifestarse la enfermedad en los pacientes. Entonces, aquí vamos con la pregunta 6 y la última pregunta, que es un paciente de sexo masculino de 39 años con una historia de múltiples cirugías de tejido glandular y a los 39 años se le interviene de una tumoración anatomopatológico de timoma. Posteriormente es reintervenido por un tumor paratiroideo y 4 años más tarde presenta ictericia obstructiva y una tumoración pancreática con diagnóstico operatorio de neoplasia de cabeza de páncreas. En este paciente la pregunta es ¿cuál es el diagnóstico que más probable? Eran múltiples, no eran bilaterales y se presentaban pocos en este paciente. Entonces, una neurofibromatosis tipo 1, un síndrome de Li-Fraumeni, teniendo en cuenta todas esas patologías tumorales que tenía. Y bueno, nadie respondió, es una neoplasia endocrina múltiple de tipo 1, ya que se presentan estas características, por lo general, de tumores del tejido glandular.
Listo. Otra de las características o de los hallazgos cutáneos que tiene la enfermedad son estas placas de gran tamaño, irregulares, que se encuentran por lo general a lo que en la espalda inferior. Aquí también lo podemos ver, son estas placas irregulares que se encuentran por lo general en el tronco, de diferentes tamaños y de irregularidad diversa, que también puede llegar a tener piel de naranja sobre su superficie. Y estos hallazgos se son descritos como piel de zapa o shagreen, que es un tipo de cuero, y de hecho toma de este nombre del libro de Honoré de Balzac, piel de zapa, que era un trozo de cuero que un muchacho que se lo ponía le confería 3 deseos, o lo volvía inmortal, no recuerdo bien cómo decía el libro, y es a partir de este tejido y en el parecido que tiene con los hallazgos de esta enfermedad que se le da ese nombre, piel de zapa o shagreen plaques. Listo. Otro y ahí el antecedente de trauma no necesariamente es una esclerosis tuberosa, y este puede ser consecuente al trauma presentado por el paciente. Sin embargo, si el paciente no presentó trauma en esta región, y si tiene otros hallazgos que me hagan pensar en esclerosis, muchas veces o en algunas ocasiones se presentan adenomas únicos en pacientes con esclerosis, pero que son inespecíficos y no tan comunes, pues serían los moluscos sin embargo, no presenta dolor ni entumecimiento en los niños que lo presentan, y es un hallazgo inespecífico, pero que se puede presentar en la esclerosis tuberosa. También la gran mayoría de los pacientes, el 100% de los pacientes, se menciona en algunos textos, va a presentar depresiones dentales que pueden pasar desapercibidas debido a la dificultad que hay para poder identificarlas. Y también puede haber angiofibromas a nivel de las encías y a nivel del paladar blando o duro. También se pueden presentar pigmentaciones café con leche. Sin embargo, este es más raro y no es como se da en la neurofibromatosis tipo 1, que son múltiples, por lo general más de 6 creo que es que están los criterios, y estas también pueden llegar a verse en otras enfermedades como son el hipotiroidismo, la neurofibromatosis, como ya lo había dicho, la displasia fibrosa poliostiótica y el síndrome de Peutz-Jeghers, que también es otra genodermatosis. Entonces, no toda mancha café con leche es neurofibromatosis, si bien es lo más común y si bien es la que me va a dar estas manchas café con leche múltiples, hay muchas otras enfermedades, incluida la esclerosis tuberosa, que me las pueden llevar a dar. Ya dentro de las otras manifestaciones clínicas que están por fuera de la piel, el sonido está fallando. Aquí escribieron en los comentarios que el sonido está fallando. ¿Sí me están escuchando bien? Pueden responder aquí en los comentarios, porfa. ¿Sí me están escuchando? Ya, listo. Bueno, dentro de las otras manifestaciones clínicas se encuentran las neurológicas, que son las más importantes y que me van a establecer criterios diagnósticos, y se van a dividir en 3 tipos de hallazgos, que son los hamartomas glioneuronales,
los nódulos subependimarios y los astrocitomas de células gigantes. Estos amartomas glioneuronales se van a dividir en tres tipos, tipo A, tipo B y tipo C. La diferenciación de estos ya es de tipo más radiológico que de otras características. Sin embargo, los de tipo C son más quísticos, van a presentarse en pacientes con una patología más severa y son pacientes que tienen más riesgo de desarrollar astrocitomas subependimarios gigantes o estos mismos de aquí abajo. Entonces, aquí podemos ver los amartomas glioneuronales que en la tomografía, pues en la tomografía es muy difícil de verlos, casi imposible. Incluso solamente en varios estudios que se han hecho, solamente el 7% de los radiólogos logra encontrar algún hallazgo congruente con esclerosis tuberosa en la tomografía, por lo cual se prefiere, o de hecho se hace la resonancia magnética. Y se hace más que todo resonancia magnética en secuencia FLAIR y en secuencia T2, porque como vemos aquí en C, esta que es una secuencia T1, no se logran ver o no se logran apreciar los hallazgos de los amartomas glioneuronales que se presentan aquí a nivel periférico. Aquí podemos ver uno que es muy difícil de apreciar, aquí podemos ver otro también casi imposible para destacar por el ojo no experto. Entonces, por eso se prefieren las secuencias FLAIR, que sí me van a realzar y sí me van a destacar bien estos amartomas. Entonces, aquí los vemos en secuencias FLAIR y vemos cómo se realzan los amartomas a nivel periféricos y subcorticales. Aquí también los podemos ver y se ven, de hecho, mucho mejor que en la secuencia T1. Entonces, por eso en un paciente con esclerosis tuberosa, evaluar el sistema nervioso central en lo que sería T2 y FLAIR es lo que nos va a llevar el diagnóstico. Aquí también lo podemos ver en T2, vemos estos amartomas, aquí los vemos a nivel periférico, se ven blancos, se ven hiperintensos, y aquí podemos ver en T1 sí, digamos, sería útil cuando se aplica contraste al paciente y podemos ver los amartomas quísticos, especialmente en estos pacientes. Estos dos, el B y el C, son amartomas quísticos. Vemos que hay una hiperintensidad alrededor con un centro hipointenso. Ya también estos amartomas glioneuronales no solamente se van a dar a nivel cortical, sino que también se pueden dar a nivel retiniano, a nivel cerebral, sin tener, digamos, mayores repercusiones en la clínica del paciente. Es muy raro que un amartoma retiniano, si bien se puede ver así, puede parecer algo muy ominoso y algo que puede estar afectando al paciente, es muy raro que se genere pérdida de la visión o alteraciones visuales en los pacientes, al igual que en el cerebelo, es muy raro que se presenten manifestaciones cerebelosas. Ya para los nódulos subependimarios, que es el hallazgo a nivel del sistema nervioso central en los pacientes, sí se puede utilizar lo que es la tomografía axial computarizada, donde se pueden ver estos nódulos calcificados a nivel de los ventrículos laterales. Sin embargo, también se van a ver hallazgos en lo que sería la resonancia magnética en cualquiera de sus derivaciones, sea T1 o T2, y se puede apreciar muy bien en esta por acá. Se pueden ver los nódulos subependimarios, a veces pueden estar calcificados o no. En la tomografía computarizada solo se van a ver aquellos que son calcificados, es por eso que se va a preferir la resonancia magnética en casos de esclerosis tuberosa por encima de la tomografía axial computarizada. Ya los astrocitomas subependimarios gigantes, giant astrocitomas, sí se pueden apreciar bien, y cuando están calcificados en lo que sería la tomografía axial computarizada, se ven como lesiones grandes, de gran tamaño, que pueden llegar a comprometer o generar efecto de masa, pueden llegar a llevar a dilatación ventricular e hipertensión endocraniana. Y si bien esta no es una lesión maligna, no es con potencial maligno, no va a hacer metástasis o no va a llevar al paciente a elementos cancerígenos, sí puede comprometer mucho la calidad la calidad de vida o las manifestaciones de estos pacientes al aumentar la presión intracraneana. Entonces las manifestaciones de estos se van a dar por esto. Entonces va a haber vómito en proyectil, va a haber cefalea que empeora con maniobra de Valsalva o con aumentar la presión intracraneana, con estos cambios diurnos y nocturnos que se ven con estas cefaleas que me aumentan la presión intracraneana.
Entonces aquí vemos el efecto de masa y la destrucción ventricular que me genera y la importancia pues, de la tamización y el reconocimiento de estos hallazgos en la patología. Bueno, entonces estos elementos o estas enfermedades y estos hallazgos neurológicos lo que me van a llevar en la gran mayoría de los pacientes va a ser a que convulsionen, principalmente lo que son convulsiones focales, pero también se van a presentar espasmos infantiles. Estas convulsiones focales se ha dicho que progresan desde ser focales hacia los espasmos infantiles, es decir, se presentan en una sola parte de la corteza cerebral que van a progresar a esta y se me van a manifestar como el niño, el lactante por lo general, o el niño mayor de 2, 3 años, que está normal y va a presentar una rigidez muscular sostenida, y es esto como se definen los espasmos infantiles que se van a presentar en la gran mayoría de los pacientes. También es conocido como el síndrome de West y tiene características de ser multifocal y de presentar los picos anchos en el electroencefalograma. Es casi descartar, puede descartar prácticamente una esclerosis tuberosa la presencia de ausencias, ya que los pacientes con esclerosis tuberosa no me van a hacer una convulsión de tipo ausencias o también llamado pequeño mal. También estos pacientes van a presentar un déficit intelectual, sin embargo, esto no es en la mayoría de los pacientes y no está relacionado con el tamaño de los amartomas. Hay pacientes que con amartomas muy grandes pueden presentar este déficit intelectual y pacientes con amartomas muy pequeños que presentan retrasos cognitivos. Y también los cambios comportamentales se pueden llegar a ver en estos pacientes y, como mencioné, no están relacionados con el tamaño de los amartomas presentes. Esto se cree que las convulsiones y todos estos elementos clínicos en estos pacientes no se dan por el tamaño, sino que se dan más por la presencia de receptores GABA y de liberación de neurotransmisores por parte de estos amartomas, que puede llegar a ser diferente en muchos pacientes. Otras de las manifestaciones clínicas muy relevantes en la esclerosis tuberosa son los rhabdomiomas, que son el primer elemento que se van a presentar en estos pacientes, ya que se van a desarrollar in útero, se pueden presentar ya sea a nivel ventricular principalmente o a nivel de las paredes ventriculares o septales, o pueden protruir hacia la luz. Por lo general presentan muy pocos síntomas, es muy raro que los pacientes presenten síntomas, pero cuando lo hacen se van a presentar con insuficiencia cardíaca congestiva, especialmente en niños, y arritmias supraventriculares. Entonces, se pueden presentar estos síndromes de preexcitación, y si sumado al síndrome de preexcitación se va a que también se puede presentar en estos pacientes, y es por eso que se hace tamización cardiovascular hasta que estos rhabdomiomas hacen regresión, porque la gran mayoría, si no es que todos los rhabdomiomas, se presentan en los niños y a medida que llegan a la etapa adulta, estos regresan, ellos involucionan y desaparecen, y ya tendría que dejar de hacerse la tamización para lo que sería de las arritmias y la tamización para elementos de insuficiencia cardíaca. Ya las manifestaciones renales son las angiomiolipomas, como vimos en la pregunta número 1, en el caso número 1, que se van a presentar en el 70-90% de los pacientes. Estos pacientes también pueden presentar quistes renales, cáncer de células claras, y por esta afección renal van a ser hipertensión arterial y enfermedad renal crónica. También, como vimos en el primer caso, muchas veces hacen hemorragias, ya sea intraabdominales o hematurias masivas, que llevan a la muerte a estos pacientes, y es por eso que las manifestaciones renales son es la causa más común de muerte en estos pacientes. Y si a eso le sumamos la presencia de hipertensión arterial y falla renal crónica por el daño estructural, la afección estructural que hay del riñón, esto me podría llegar a aumentar la mortalidad mucho más, ya que, digamos, la enfermedad renal crónica es estado inmunosupresor, y la hipertensión arterial me va a llevar a otro gran conjunto complejo de enfermedades que llevan a la muerte de los pacientes rápidamente si se le tiene en cuenta con otro tipo de manifestaciones. Entonces aquí vemos esta tomografía donde se aprecian los angiomiolipomas renales. Los vemos aquí bilaterales, este no es tan severo como en el caso de la pregunta número 1. Y aquí también lo podemos ver en otro corte de tomografía. Se puede ver
los cambios o los amartomas que hay a nivel renal, como lesiones hipodensas múltiples en los riñones. Aquí este es el caso de la pregunta número 1. Este es un caso severo que además de presentar angiobiolipomas también presentaba lesiones quísticas renales y pues una destrucción como casi completa del parénquima renal. Y es por eso que en el caso de esta paciente se presentó como una hematuria masiva y además la paciente ya tenía problemas de hipertensión, enfermedad renal crónica y enfermedades metabólicas, incluso teniendo 18 años. Entonces es por eso que es importante notar y tratar y manejar estas enfermedades renales de forma oportuna. Ya las manifestaciones pulmonares, si bien son más raras, son de muy mal pronóstico y son muy difíciles de tratar. Y como lo explicaba al principio, aquí vemos que el origen o la génesis de estas lesiones pulmonares no está del todo bien comprendida. No se sabe si el origen de estas lesiones pulmonares se da por la proliferación que hay de células musculares propiamente en el pulmón, o si es por la migración que hay de células o de amartomas renales hacia el pulmón. Si bien hay una linfangiomiomatosis que está asociada a la esclerosis tuberosa, por lo general hay formas que no están asociadas y se presentan mujeres, por lo general en embarazo, que llevan a estas alteraciones pulmonares. Cuando se presentan con relación con pacientes con esclerosis tuberosa, esta solo se da en el 1 al 3% de los pacientes, y aquí vemos cómo se pueden, de forma gráfica, se forman lesiones quísticas que bloquean las vías aéreas, que me pueden llevar a neumotórax y que van a afectar mucho la calidad de vida y el pronóstico de estos pacientes, ya que aquí, como podemos ver en estas lesiones quísticas, pues no va a haber espacio para que se dé el intercambio gaseoso y además va a ser el ambiente perfecto para que se ubiquen patógenos multidrogos resistentes que den una neumonía de difícil manejo en estos pacientes. Y al dar una neumonía de difícil manejo, que es la principal causa de mortalidad en todo el mundo, y más por un patógeno que no pueda ser tratado, pues va a aumentar la mortalidad en estos pacientes. Aquí también podemos ver en la radiografía de infiltrados intersticiales, bilaterales, que van a comprometer todos los pulmones, y es por eso que hay un muy mal pronóstico. Aquí no se alcanzó a ver bien, pero se ven también las lesiones quísticas que destrozan prácticamente el pulmón, muy similar a lo que se ve en lo que es la fibrosis quística. Que estos pacientes, digamos, también tendrían factores de riesgo para patología pulmonar, ya sea infecciosa o no infecciosa, como lo sería tórax, atelectasias y daños pulmonares, igual que en la neurofibromatosis, que también se presentan atelectasias, se presenta daño pulmonar y se presenta estos mismos riesgos en los pacientes. Sin embargo, en la neurofibromatosis no es de forma tan severa. Ya entonces, aquí en resumen de las características clínicas, vemos cómo se correlacionan estas según el porcentaje de la expresión de las manifestaciones mientras van pasando los años. Entonces, lo primero que vemos que se va a presentar en los pacientes va a ser los rhabdomyomas, que a medida que va progresando la edad o la edad de los pacientes, estos van involucionando y desapareciendo, seguido de las máculas hipomelanóticas, que se presentan aproximadamente en el 60% de los pacientes al momento del nacimiento y aumentan su prevalencia a medida que pasan los años, y ya a medida que el niño tiene 1 o 2 años va a ser más probable encontrar estos hallazgos. También vemos acá los nódulos subependimarios que se presentan aproximadamente al año de edad y van a permanecer a lo largo de la vida. Al igual que la epilepsia, los angiofibromas es muy raro verlos a partir del primer año de edad, y estos se van a presentar más tardíamente. Entonces es por eso que lo decía al principio, que si se reconoce un niño que llegue con máculas hipomelanóticas y cualquier otro elemento que lo haga uno sospechar, como que el niño no crece, el niño está teniendo un retraso en el crecimiento a pesar de que come bien, hay que sospechar enfermedad. Alguna enfermedad, alguna genodermatosis o algún elemento que pueda tener el niño de base. Aquí también vemos cómo los angiomiolipomas renales van aumentando la prevalencia a medida que pasan los años, así como serían también los fibromas ungueales, que se presentan sobre todo en lo que sería adultos mayores. Y aquí vemos entonces lo que son los criterios diagnósticos para la esclerosis tuberosa. Tenemos unos criterios genéticos que
solamente tener uno positivo se va a hacer el diagnóstico. Sin embargo, nosotros no siempre vamos a hacer estas tamizaciones genéticas, sino que nosotros nos vamos a valer más de los elementos clínicos para hacer el diagnóstico. Entonces tenemos unos criterios mayores, unos menores, que al sumarlos pues me van a dar un diagnóstico definitivo o posible. Entonces vemos en los criterios mayores como las máculas hipomelanóticas, los angiofibromas, los fibromas ungueales, cuando son más de 2, las placas de Sjagren o los en cuero de Zappa también son un criterio mayor, los amartomas retinales múltiples, las displasias corticales como los amartomas neuronales, los nódulos ovoependimarios, los un astrocitoma de células gigantes también es un criterio mayor, los rhabdomiomas cardíacos, la linfangiomatosis y los angiomiolipomas cuando son más de 2 me van a componer estos criterios mayores. Ya los menores serían estas máculas en confeti, que son estas máculas hipomelanóticas que les había mencionado al principio, las depresiones dentales que son poco específicas pero muy sensibles en estos pacientes, fibromas también intraorales que se pueden dar en muchas otras enfermedades y es por eso que son criterios menores. Ya otros hallazgos retinales o pues, placas retinales no amartomas, cuando hay múltiples quistes renales también se me podría llegar, hace parte de los criterios menores de la esclerosis tuberosa, sin embargo muchas otras enfermedades me pueden generar quistes renales y los amartomas no renales. Entonces el diagnóstico definitivo se hace con 2 criterios mayores, o uno mayor y 2 menores. Y uno posible es cualquiera de los criterios mayores o 2 o más de los criterios menores. Entonces, en estos pacientes lo que hay que hacer, lo que se ha recomendado es hacerles inicialmente test de neurodesarrollo, valorarles a nivel oftálmico, hacerles electroencefalograma, electrocardiograma, hacerles ecocardiograma solamente si hay síntomas, hacerles ecografía renal también al momento del diagnóstico, hacer lo que sería un ATAC solamente cuando son adultos y solamente cuando son mujeres, ya que es en este grupo poblacional, es casi exclusivo de las mujeres que se dé la linfangiomatosis pulmonar, es casi exclusivo de las mujeres por esta influencia de los estrógenos, entonces es por eso solo que se hace la tamización en ellas y es por eso que solo se hace cuando son adultos por la influencia de los estrógenos que tienen. Ya la resonancia magnética complementarizada también se hace al momento del diagnóstico y se repiten estos tests, solamente se repite la ecografía renal cada 1 o 3 años, sin embargo esto ha cambiado según las últimas guías de manejo que salieron el año pasado, que si bien no son definitivas, tienen muchos elementos que no son definitivos, dan otras recomendaciones diferentes a esto en cuanto a la repetición de exámenes clínicos. Entonces aquí vemos el tratamiento de las guías que salieron el año pasado, las guías del Reino Unido, que se basó en consensos, de expertos y opiniones de expertos para hacer sus recomendaciones. Y estos consensos estaban basados en algunos estudios randomizados dobles ciegos, sin embargo otros no tenían gran calidad investigativa, por lo que se prefería la opinión de los expertos a la hora de hacer estas recomendaciones. La razón de esto es porque es una enfermedad, podría decirse que rara y los elementos van a variar mucho entre un paciente y otro. Y es por eso que sacar unas guías unificadas y definitivas sobre estos pacientes se vuelve complejo. Y digamos más en Colombia que muchos de los tratamientos, bueno, al menos uno de los tratamientos que se propone, no está disponible en todas las formas que se recomiendan acá. Entonces lo que se recomienda en la guía, al menos para lo que es la epilepsia, es que se utilice vigabatrina como primera línea de los espasmos infantiles. Si ya con la vigabatrina estos espasmos infantiles no resuelven, el paciente sigue teniendo convulsiones, sigue convulsionando, ya se le adiciona everolimus y se ha mostrado que estos van a reducir las convulsiones focales que son resistentes al tratamiento inicial. Ya si digamos con everolimus y vigabatrina no responde, se recomienda hacer cirugía pues, de resección de los amartomas en estos pacientes que no responden a ninguna de las dos.
Y es muy importante indicar a la familia y a los pacientes sobre el riesgo de muerte súbita asociada a la epilepsia, que se presenta mucho en los pacientes. Entonces es hablar con la familia y decirles de forma humana y adecuada que el niño pues, o el familiar puede llegar a morir en cualquier momento debido a una de estas crisis epilépticas que se pueden presentar. En cuanto a la tamización y el tratamiento de lo que serían los astrocitomas de células gigantes subependimarios, se recomienda en estos sí pacientes, comparado con lo que veíamos en la tabla anterior de Lancet del 2008, que se haga una resonancia magnética entre cada 1 y 3 años en los pacientes asintomáticos que son menores de 25 años. Y también pues en todos los pacientes con estos astrocitomas, cuando una vez los tenga valorando pues los riesgos y los beneficios. Cuando uno de estos astrocitomas produce o tiene un gran tamaño y se ve que hay aumento del tamaño de este, se puede aumentar la frecuencia de estas resonancias magnéticas y la primera línea de tratamiento para los SEGA pues es la cirugía. Digamos, como otra opción, o la cirugía no es una de estas opciones, y vemos que el tamaño del astrocitoma va aumentando, se puede dar también everolimus. El everolimus es la panacea en esta enfermedad, sirve para todas las manifestaciones de esta enfermedad, sin embargo no es inocua porque es un inmunosupresor muy fuerte, además es difícil de conseguir en Colombia, es costoso, entonces es por eso que se ofrece, no siempre se ofrece como primera línea, no siempre a todos los pacientes se les da inicialmente porque hay que sopesar los riesgos sobre los beneficios de inmunosuprimir tan fuertemente al paciente. Ya en cuanto al riñón, se recomienda hacer imagenología a nivel renal constantemente, regularmente, no especifican cómo. Aquí se truncó con la parte de seguimiento ecocardiográfico, pero bueno. También se recomienda seguir la función renal en estos pacientes por las razones que había mencionado, ya que hacen enfermedad renal crónica muy frecuentemente. También cuando estos pacientes hacen hemorragias, como la paciente de la pregunta número 1, que presentan hematurias masivas o presentan hemorragias intraabdominales muy severas, lo que se hace es embolizar a estos pacientes y administrarles junto con corticosteroides para tratar esta hemorragia aguda. También hay que evaluar lo que sería evitar lo que es la nefrectomía, porque muchas veces en estos pacientes eso es lo que se hace. Y, por ejemplo, en la paciente de la pregunta número 1, donde tomé el caso, fue lo que se hizo. La paciente se le hizo nefrectomía unilateral del riñón que tuvo el sangrado, y en esto se debe evitar, ya que empeoraría los elementos clínicos del paciente. Cuando los angiomiolipomas a nivel renal son mayores de 3 centímetros, ya se recomienda el tratamiento con everolimus en estos pacientes, ya que hay mayor riesgo de no dárselo que si se lo damos y inmunosuprimir al paciente. Ya a nivel cardíaco se recomienda hacer ecocardiograma entre cada 1 y 3 años para los pacientes asintomáticos hasta que haya regresión completa del rhabdomioma. Y se recomienda hacer el electrocardiograma por las manifestaciones arrítmicas que pueden hacer estos pacientes cada 3 a 5 años. Este sí ya es un plazo o un lapso más amplio de tiempo. En cuanto a tamización, si ya el paciente se presenta con una clínica de insuficiencia cardíaca o se presenta con clínica de alguna arritmia, sí hay obviamente que tomar el electrocardiograma. Entonces, ya para los elementos en piel, que digamos es lo más común que se ve en los pacientes y que puede llegar a afectarlos, se recomienda que se haga el tratamiento con everolimus a nivel tópico. Sin embargo, pues en el país del Sagrado Corazón de Jesús no tenemos everolimus tópico, al menos el que yo busqué no lo encontré, solo tenemos oral y es difícil de conseguir. No sé si de pronto aquí alguno de los doctores sepa si hay everolimus tópico en Colombia. Es una de las opciones para tratar a estos pacientes los angiofibromas que se presentan. También está recomendado, pues se ha utilizado el tratamiento con láser y la excisión quirúrgica cuando son lesiones solitarias y de gran tamaño. Y solamente se hace excisión quirúrgica de los fibromas unguiales cuando están causando problemas. Entonces le generan dolor al paciente, le generan problemas con el calzado, o hay una manifestación expresa del paciente que lo está afectando estéticamente. Ya creo con eso, que con esto es todo, y concluyo que todo es uno y uno es todo, como en esta enfermedad se afecta
desde lo más pequeño nos afecta a lo más grande, y es así como debemos ver todas las enfermedades. Muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy.